Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico y hoy tenemos el gusto de tener como visita aquí en el canal 5 Días a Marcos Eliseche. Él es viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda. Y queremos tocar varios puntos que han sido temas de debate. De hecho, el otro día también fue tema de etapa de 5 días sobre algunos ajustes que se están haciendo al presupuesto que está vigente y también temores que hay de posibles ajustes al presupuesto para el 2023. Saludamos ya al viceministro que está con nosotros. Viceministro, muy buenos días. Buen día, Samuel, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Saludos a tu teleaudiencia. Bueno, el otro día fue título de portada, no solo de nuestro diario, sino de todos los medios, el ajuste que hizo el Senado, ¿verdad? Creo que era algo así como 30.000 millones de guaraníes, donde se incluyen aumento de salario y también creación de nuevos puestos o nuevos cargos. Y esto se da, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, el monto no es tan significativo para lo que mueve el Estado, pero se da en un contexto en el que el Banco Central te está diciendo, la economía el primer semestre cayó un 2.2%. Tuvimos la peor cosecha, ¿verdad?, en 60 años más o menos. Hay una incertidumbre a nivel global, ¿verdad? Y aumentar gastos rígidos en ese contexto puede llegar a generar complicaciones a la hora de administrar financieramente al país, viceministro. Así es, Samuel. Nosotros vemos con mucha preocupación iniciativas que están circulando en el Congreso, que lo veíamos ya a comienzo de año, en el mes de abril, cuando empezaba el año parlamentario. Sabíamos que como es un año preelectoral y tenemos ya un monitoreo de lo que sucede cada 5 años, era un año complicado en el sentido de que va a haber incentivos en el área política para ver este tipo de iniciativas que incrementan sobre todo salario o creación de cargos. Y lo que está diciendo justamente lo que pusimos sobre la mesa en aquel momento, dijimos, señores, este año es un año complicado, aparte de ser un año electoral, venimos arrastrando 4 años prácticamente consecutivos de diferentes tipos de shocks. Sí. Tuvimos sequía en el 2019, inundación, los dos juntos, pandemia 2 años, 2020 y 2021, y este 2022 que a comienzo del año pensábamos que iba a ser un año de recuperación. Tenemos de vuelta dos eventos importantes, la sequía y la guerra, ¿verdad? Entonces, claro, básicamente en ese contexto sabíamos que sumado a eso al año electoral, tratar iniciativas que incrementen gastos rígidos en la puerta de una transición, obviamente es muy complicado y le deja al fisco una situación muy incómoda. Ahora, si bien, como bien decía, el monto en el caso puntual del Congreso es relativamente, podemos decir, comparado en la bolsa del presupuesto chico, pero ¿qué pasa con todas las otras entidades que también están pidiendo? O sea, claro, que esto puede generar un tsunami de ampliaciones. Exacto. Un tsunami de incremento, porque todos los otros funcionarios también, porque a un sector le van a dar, al resto no. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar con cuidado. Hay que decirlo, hay un sector de los funcionarios públicos, el sector civil, que hace 10 años no tienen una actualización de su salario. Desde el 2012, que fue el último incremento, que también fue muy importante en aquella época, en el 2012 fue aquel incremento del 30%, nunca más hubo un ajuste en el sector civil. Sí tuvieron los docentes, sí las fuerzas públicas tienen cada año una actualización. Ahí tengo una sí. Pausa. Ellos en el sector público, ellos no tienen los ajustes por inflación. Exactamente. ¿Tienen o no? No tienen. No tienen. Solamente el sector de las fuerzas públicas, el que tiene una ley especial que se actualiza cada año. En el caso de ellos sí se congela. Así mismo. El resto del sector civil no tuvieron, salvo los docentes, claro, que en base a una ley especial, que también es la ley profesional docente, sí tuvo estos incrementos que se dio en 5 años para llegar al salario profesional. A partir de ahora tampoco ellos tienen esa actualización. Okay. Entonces, lo que hablamos entonces, Samuel, es que es muy complejo. Hay muchas otras leyes que después nos vamos a comentar, que lo que hacemos básicamente con estas ampliaciones es poner más rígido el presupuesto. ¿Qué significa más rígido el presupuesto? Hay menos recursos disponibles para otros gastos importantes del fisco, como son la salud, la educación, la infraestructura, que hoy tenemos una necesidad de ir disminuyendo gradualmente este modelo que ha sido exitoso para nosotros, porque ha permitido crecer grande en cuanto a infraestructura a través de la deuda, pero hoy sabemos que estamos en un nivel de deuda ya del 35% del PIB, que si bien todavía es razonable para nuestro país, sabemos que estamos cerca del techo, ¿verdad?, que es 40%. Hoy tenemos nuestro análisis que lo hemos cotejado con el Fondo Monetario y con otras entidades multilaterales, nos dicen que el techo nuestro, dado nuestros ingresos, ¿verdad?, porque si tienen en cuenta nuestros ingresos, es 40-42% del PIB. Entonces, estamos cerca de ese techo, entonces tenemos que cambiar el modelo. Y para cambiar el modelo se requieren dos cuestiones. Uno, las APP que hablábamos hace rato fuera del micrófono, pero también generar espacio dentro de lo que es el presupuesto. Y para generar espacio tenemos que disminuir la rigidez del presupuesto y hacer las reformas que nos permitan generar ese espacio. Totalmente.
Bueno, a ver, entonces, este ajuste, si bien es cierto a nivel presupuestario, no va a generar un impacto muy fuerte, pero el temor que ustedes están advirtiendo, viceministro, es que este primer rechazo al veto que hizo el Ejecutivo signifique una avalancha de pedidos. Así mismo. No sé si ya para este presupuesto o mirando el 2023. Y se van a dar dos escenarios. Ya hay proyectos de leyes de otras entidades que están pidiendo aumento, el caso de los funcionarios del sector civil de salud pública, no los sector del blanco, sector civil, en los administrativos de salud, que también hay un proyecto de ley de incremento. Está el caso de los actuarios judiciales, que inclusive el Ejecutivo ya vetó, pero todavía no se trató el veto. Y hay otras carreras que están pidiendo incremento salarial, ¿verdad? Eso ya por fuera del presupuesto. Y seguramente en la discusión del presupuesto también van a haber entidades y sectores que van a pedir incremento salarial en el estudio del presupuesto. Pero fíjate que ese 20.000 millones de Congreso, si bien decimos que es poco, para muchas entidades es muchísimo dinero. O sea, hoy tenemos un problema grave en algunas entidades por el tema combustible, por la subida del combustible. El presupuesto que habíamos estimado para algunas entidades pequeñas ya ha sido totalmente agotado y no tienen hoy recursos para moverse esas entidades. Y estos 20.000 les salva al año, por ejemplo, a muchas entidades. Sí. Y tener en cuenta que este 20.000, en el caso del Congreso, es para 3 meses. El año que viene eso prácticamente se va a duplicar con el efecto año completo. Totalmente. Entonces hay cuestiones que todo eso hay que analizar. Cuando se mira un proyecto, el caso de la Contraloría, por ejemplo, son 11.000 millones, pero si vemos el año completo, eso se va a 30.000 millones. Claro. Entonces, todo tiene un efecto y otra cuestión, queda para siempre. Cuando hablamos de salario, claro, hablamos de creación de cargos, no es que ahora 30.000 terminó. O sea, y se acabó. Yo el año que viene tengo que seguir pagando lo mismo. Claro, exacto. Y repito, que nosotros nunca hacemos un juicio de valor, puede ser justa el pedido, puede ser razonable desde el punto de vista de la necesidad que tiene la entidad, pero eso hay que analizar en un contexto que vos tengas los recursos para financiar, ¿no? Exacto. No puedes, si vos no tenés los recursos y solamente aprobás el gasto, lo que estamos tirándole es más presión al fisco y finalmente, si el fisco no tiene más ingresos, se perjudican todas las demás entidades que hay que... Y finalmente, la parte misional, lo que finalmente terminás cortando. O sea, claro, cuando me refiero a misional, la parte de estructura. Exacto. Porque salario vos tenés que pagar sí o sí, jubilaciones tenés que pagar sí o sí, la deuda tenés que pagar sí o sí. Entonces se ven perjudicados aquellas cuestiones de inversión. Todo lo que tiene que ver con inversión. Así mismo. Bien, otro tema, porque hay un montón de preguntas, viceministro. Uno tiene que ver con esto que se hablaba también del presupuesto 2023. Y ya arrancó algo que estimábamos que iba a pasar porque es un año político, que es la avalancha de pedidos de aumentos de los diferentes poderes del Estado y también incluso seguramente va a ocurrir hasta de algunas instituciones del propio Ejecutivo. Se habla de más de 100 millones de dólares para la Corte Suprema de Justicia. Muchísimo dinero, ¿verdad? Estamos hablando de casi de toda la emisión de bonos locales que se hace normalmente para poner un gráfico de lo que representa ese monto. ¿Cómo impactaría ese adicional que está pidiendo la Corte? Bueno, es muchísimo dinero, Todavía no tenemos toda la información porque ayer estuvieron haciendo ellos su presentación, digamos, de sus adicionales, porque ustedes saben, el presupuesto se envía dentro de un marco del decreto de lineamientos, pero cada entidad pues va y pide lo que es su presupuesto ideal. En ese contexto, ayer la Corte entiendo que presentó los pedidos que ellos tienen para su presupuesto y según lo que estuve mirando, gran parte de ese pedido es para una parte aumento salarial para los funcionarios, otra parte más creaciones de cargos. Y es lo mismo, Samuel, solamente que el monto es mucho más grande, ¿verdad? Hablamos de un monto que podría representar, finalmente, estamos hablando prácticamente de 100 millones de dólares, estamos hablando sobre una recaudación de 4.000 millones, ya es un monto significativo. Entonces, va a ser difícil para el fisco poder hacerse cargo de ese monto tan importante y de vuelta vamos a lo mismo. Ahora estamos rigidizando el presupuesto. Repito, más allá de que pueda ser justa, sabemos que la Corte tiene hoy un plan de expansión a nivel país. A nivel país hay varias sedes de la Corte Suprema que se están inaugurando y ellos hablaron con nosotros y le entendimos, ellos necesitan personal, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, como siempre le decimos, vamos gradualmente, vamos paso a paso porque no podemos, la misma cosa con salud también tiene nuevos hospitales, tiene nuevas cabeceras departamentales donde están poniendo centros de salud y requiere personal, pero no podemos de una vez. Ahora, en el presupuesto que ustedes enviaron al Congreso, ¿ya contempla alguna de esos aumentos para personal de forma gradual? Algunas partes que hemos coordinado con ellos, sí. Pero acá cuando hablamos de aumento salarial, efectivamente no, porque claro, a ninguna entidad, y eso fue claro la línea que la marcamos, ninguna entidad tiene, o sea, según nuestra posición, ¿verdad?, puede tener aumento salarial, salvo aquellos que están establecidos en carreras profesionales o a través de los concursos, que obviamente
los concursos, aquellas entidades que hacen concursos y tienen las vacancias, lo pueden realizar. Pero aumento generalizado, como se plantea en el caso de la Corte, en el Congreso, que a todos le van a dar un X%, eso creemos que ya no corresponde, ¿verdad? Claro. Más allá, repito, que sea justo, porque repito, hace 10 años que el sector civil no tiene ajustes ni siquiera por inflación, hay que ver el impacto de eso y hacerlo de manera que el fisco pueda hacerse cargo, ¿verdad? Porque si no, repito, estamos tirando más piedras sobre el carro y cada vez va a ser más difícil poder empujarlo, ¿verdad? En el 2019 se aprobaba la ley que reformó, digamos, el sistema tributario en nuestro país y surgió un proyecto de ley, seguramente habrás escuchado, viceministro, que plantea incluso aumentar un 1% más la tasa del IRE, el impuesto a la renta empresarial, sí, para las empresas medianas y grandes y con eso generar un fondo para programas educativos, ¿verdad? Sí. Estuve mirando algunos números, me vas a corregir, viceministro, si estamos en lo correcto. Yo por lo menos miré datos de Hacienda que hablaban que el IRE había recaudado más o menos cerca de 850 millones de dólares. Y si este proyecto indica que un 5% de eso, o sea, más o menos unos, creo que era cerca de 50 millones, 44 millones de dólares, iría a estos programas. Adicional. Adicional, claro. Tocar el impuesto a la renta personal, renta empresarial, sí, con una ley que acaba de aprobarse, no es una mala señal, viceministro. No, porque son las nuevas reglas de juego y no pasaron 3 años y ya se estaría dando una modificación. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros siempre dijimos que la reforma, hablamos siempre de la reforma del Estado. Y la gente cree que la reforma del Estado va a ser una ley que te va a solucionar todos los problemas. Y no es así. La reforma del Estado va a ser varias leyes. Una de esas leyes fue la reforma tributaria del 2019, que fue una ley importante porque fue la reforma más grande de los últimos casi, digamos que del 2004, que fue la otra reforma importante donde se creó el IRP. Después de 15, 20 años casi, se hace una nueva ley integral del sistema tributario, donde nos pusimos de acuerdo con el sector privado. O sea, nunca hubo un 100% de acuerdo, pero gran parte, gran medida. Un consenso general, digamos, del sector privado y público. Claro. Entonces, en esa línea, volver a tocar después, como bien decía, después de 3 años, volver a hacer un ajuste, y más todavía en un contexto donde no pudimos todavía apreciar el impacto de esa reforma por el tema de la pandemia. Si no hubiera pasado la pandemia, probablemente hoy la recaudación tributaria hubiera tenido por lo menos yo calculo un 5 puntos, 0,5 más del PIB, ¿verdad? De impacto, pues, porque tuvimos casi nuestro 4% del PIB bajó a un 2% con la pandemia. O sea que el impacto de la reforma hubiera sido más grande si hubiéramos tenido años normales. Entonces no podemos todavía apreciar el impacto de la reforma y sobre eso cargar otra vez más impuestos en este momento. Definitivamente no, creemos que no corresponde. Más allá que, repito, viendo el objetivo, es noble porque se quiere fortalecer al sector educativo, ¿verdad? Pero no creemos que tocar el sistema tributario en este momento no. Seguramente, y de vuelta, más adelante, en algún momento tenemos que discutir la cuestión tributaria. Ahora estamos todavía en la presión tributaria del 9-10%. Entonces, hoy tenemos que enfocarnos en la calidad del gasto, creemos que ese es el paso que hay que dar. Hay que dar señales, tenemos que mejorar la calidad del gasto, hacer la reforma del servicio civil, hacer la reforma de la caja fiscal, hacer la reforma de compras públicas que ya está pronto a salir. Y cuando veamos los frutos de esa reforma, generemos los espacios y queramos dar el siguiente paso, ¿verdad? Como estamos hablando fuera del micrófono, que queremos tener trenes, queremos tener más infraestructura, queremos tener hospitales en todos los departamentos. Bueno, ahí tendríamos que discutir en algún momento cómo lo financiamos, ¿verdad? Pero hoy creo que no es el momento, ¿verdad? Claro, pero y además mucho se hablaba también de que tenemos quizás espacio para crecer, viceministro, con ampliando la base tributaria, disminuyendo los niveles de evasión, ¿verdad? Yo recuerdo un organismo internacional había hecho hace un par de años, no sé si eso ya está actualizado, pero hablaba que por el lado del IVA más o menos un 40% de evasión había, ¿verdad? De lo que se debía recaudar, ¿verdad? Sí. Y donde ahí hay mucho espacio todavía para seguir aumentando la recaudación sin necesidad de tocar impuestos. Totalmente. En el caso del IVA tenemos las últimas estimaciones, tenemos en torno al 28%, que es una tasa relativamente, estamos dentro del promedio de Latinoamérica, pero sí la informalidad es un sector que tenemos mucho terreno por avanzar. Sí. Si bien en medio de la pandemia la SED ha logrado incorporar casi 600.000 nuevos contribuyentes y con los nuevos tributos, esto del IRE y RE simple, también hemos generado incentivos para que gente que nunca tuvo RUC hoy tenga RUC. Hay todavía mucho por hacer, ¿verdad? Inclusive el hecho que tenga RUC no necesariamente significa que actúe de manera formal, porque sus comercios básicamente se manejan con compras que son fuera de la formalidad. O sea, no necesariamente que tenga RUC quiere decir que su comercio es formal, eso voy, ¿verdad? Claro. O sea, hay que trabajar con otras entidades en ese sentido, hay que trabajar con el IPS, hay que trabajar con aduanas, hay que trabajar con la Fiscalía, para que cada vez vaya cerrando las brechas, digamos, y obviamente ahí tenemos un margen importante por crecer. Y por el lado del gasto, como te decía también, ¿sabes? Porque todo esto que hablamos, la reforma de la caja fiscal,
si nos ponemos de acuerdo, que va a ser un consenso complicado, pero si nos ponemos de acuerdo con la caja fiscal, nos va a generar un impacto de 200, 300 millones de dólares, que podemos en poco tiempo podemos generar ese espacio en el fisco, ¿verdad? Y las compras públicas también, se habla de un impacto de 1.000 millones de dólares. Obviamente eso no va a ser de un año para otro, requiere un proceso de implementación, pero tenemos espacio para generar recursos que van a postergar esa discusión que hablamos al comienzo. Por lo menos podemos postergar 10 años la discusión tributaria en la medida que hagamos estas reformas, estos ajustes. Y nos van a dar espacio para hacer proyectos que están largamente esperados, ansiados por la ciudadanía. Antes de comenzar el programa estábamos hablando con el viceministro un poco de lo que fue ayer en redes sociales. Se viralizaron imágenes del tren de Cochabamba en Bolivia, ¿verdad? Un tren ligero, más o menos que les costó a los bolivianos unos 580 millones de dólares y que está muy similar al proyecto que nosotros estamos ahora debatiendo en el Congreso de nuestro famoso tren de cercanía. La pregunta es, si nos están aumentando el presupuesto con más gastos rígidos, ¿cuándo vamos a tener el espacio como para poder invertir en esto que la ciudadanía hace tantos años está esperando, viceministro? Totalmente, esa es la discusión que tenemos que tener. También te comentaba que en el caso de los docentes, y repito, es algo que se tenía que hacer porque el docente hace 5 años atrás ganaba 1.700.000 guaraníes, ganaba menos que el salario mínimo, hablando mal y pronto, y en base a la ley profesional docente se llegó a un acuerdo para poder ir gradualmente llegando al salario básico y llegamos hoy a 3.600.000, el año que viene ellos van a llegar por fin. Y eso nos costó a todos los ciudadanos, a todos los paraguayos, nos costó en 5 años 500 millones de dólares. Que es más o menos el monto, de la inversión del tren. Repito, eso no quiere decir que no haya, me parece que había que hacerlo de los docentes, pero así como también prevemos estos recursos para los docentes, tenemos que liberar espacio para poder hacer las grandes inversiones, ¿verdad? Un tren que Paraguay dejó de tener hace 30 años, no tenemos tren, somos el único país de la región que no tenemos un sistema ferroviario. Creo que es una discusión que tenemos que tener y tenemos que ver. No sé si este proyecto, que básicamente la idea es que se discuta, que se vea, hay ya una opción con el gobierno de Corea, no estoy muy al tanto, pero entiendo que se tiene que analizar, va a tener un impacto tremendo. Imagínate lo que va a tener este impacto del tren en Asunción y en las ciudades aledañas de Asunción, ¿verdad? Cómo puede descomprimir el tráfico que hoy tenemos en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Y tiene un impacto, viceministro, muy importante por el lado de mejorar la calidad de vida de las personas, pero también, por lo menos por lo que yo he visto, obra que se hizo en viaducto, ruta, asfalto que se haya puesto, uno ve cómo rápidamente, yo por lo menos te doy un ejemplo, siempre circulo por la zona de la avenida Laguna Grande, lleno de locales, lleno de negocios, y yo me imagino, bueno, todos esos negocios tienen gente que está trabajando y que son empleos nuevos que se generaron luego de que a alguien se le ocurrió hacer una avenida por ahí, ¿verdad? O sea, siempre este tipo de obras también tiene un efecto retorno. La obra pública tiene un impacto y está medido eso de terrible, todo lo que el efecto derrame que tiene. Exacto. En cuanto a los comercios, en cuanto a la circulación, a la infraestructura. En la zona urbana, en la zona rural tiene otro impacto también claro. Positivo. En mi caso, te pongo mi ejemplo, yo vivo en Luque y en los últimos 8 años Luque explotó con todas estas obras que hubo, los viaductos, la autopista Ñuguazú, ahora el viaducto que va con la costanera, un boom de inversión en shopping, en negocios, en comercio. Eso genera a todo un sector y a toda la población utilidades, ¿verdad? Finalmente, para cerrar, viceministro, presupuesto 2023. Sé que está todavía en un paso incipiente de discusión, pero desde ustedes, me imagino, un llamado para tener en cuenta el hecho de ser prudente. Y sobre todo, yo ayer decía en redes sociales, independientemente de quién gane las elecciones, ya sea Colorado, oficialista, de la oposición, los que están hoy compitiendo y sus legisladores que están votando en el Congreso tienen que saber que el año que viene, si su candidato gana, va a ser que va a tener que administrar los compromisos que hoy están ellos poniéndole al presupuesto. Así mismo, eso creo que ese es el mensaje que quisimos dar. ¿Te acuerdas, Samuel, que hablamos de la ley esta que presentamos en abril de que no se hagan este tipo de incrementos salariales o gastos corrientes en años electorales? Apuntaba a eso, ¿verdad? Apuntaba a tener una política de Estado, que el propio presidente presente un proyecto de ley siendo que él también va a tener su candidato y diga, no, señores, no discutamos temas salariales ni gastos corrientes en época electoral, porque finalmente el que venga es el que va a tener que lidiar con eso. Ya pasa cada 5 años. En el 2012 hablábamos de ese 30% de salario, de ingreso salarial que tuvo un impacto de 600, 700 millones para siempre. En la transición entre 2017 y 2018, todas estas leyes de jubilaciones de los médicos, los odontólogos,
salieron todos Y desordenado encima. claro, que te va generando problemas Claro. y que tiene que administrar, los siguientes administradores van a tener que administrar. Y finalmente que se perjudica es la gente, ¿verdad? Porque finalmente un presupuesto que no tiene financiamiento, un presupuesto que no nos permita llegar a la convergencia fiscal, Samuel, que es fundamental, nosotros en el 2024 tenemos que llegar al 1,5% del PIB. Es la señal que tenemos que dar hacia afuera y hacia adentro, y para eso nos va a también evitar tener que seguir endeudándonos. Pero si seguimos incrementando los gastos rígidos, seguimos cargando con más gastos corrientes y no generamos los espacios de ingreso, efectivamente no vamos a poder llegar a ese 1,5, vamos a tener que seguir endeudándonos y finalmente el gobierno que venga va a tener que ver cómo va a administrar, ¿verdad? Totalmente. Siempre y cuando la coyuntura económica sea buena, porque si tenemos que tener un año malo, yo no sé ya cómo lo va a Claro, poder. Entonces, totalmente. ese mensaje también para el Congreso lo estamos hablando, de hecho, ahora en la comisión bicameral, y después vamos a hablar con las cámaras, tratar de ser prudentes, de analizar con prudencia los números. Sabemos que hay muchas demandas que no vamos a poder satisfacer todo. Y en todo caso las modificaciones que se hagan siempre dentro de los topes de ingresos, que no nos toquen los topes de ingresos y que no sea rigidiza el presupuesto. Así mismo. Madurez política, viceministro, es lo que nos falta. Así mismo. Madurez política, para entender que a pesar de las intenciones y la búsqueda de congraciarse con alguien para captar votos, necesitamos pensar a futuro siempre y no mirar al cortísimo plazo de las próximas elecciones. Gracias, viceministro, por tu tiempo. Gracias, Samuel, un gusto, y cuando quieras estamos acá para hablar con toda la audiencia. Muchas gracias. El viceministro de Administración Financiera, Marcos Eliseche, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Pausa y volvemos.